Hay un cansancio que no nace del cuerpo, surge del alma, como una sombra que arrastra cada gesto, cada palabra, cada sonrisa que el mundo exige. Es el cansancio de ser alguien todo el tiempo, un peso invisible que carga toda conciencia bajo la mirada ajena. Vivimos, quizá, no solo por nosotros mismos, sino para el espectáculo de la existencia. Desde que nacemos, nos moldean como actores de una obra que jamás ensayamos, y el público, el mundo, nos observa con exigencias implacables. Quieren que seamos felices, productivos, coherentes. Quieren que seamos alguien, pero dime, ¿quién es ese alguien? Mira al ser humano común, despierta y se pone la máscara que el día demanda. Sonríe cuando en verdad quiere llorar. Calla cuando el corazón desea gritar. Se muestra fuerte cuando todo en él suplica descanso. A eso le llama madurez, responsabilidad, normalidad. Yo lo llamo sufrimiento civilizado. A cada paso negocia consigo mismo. Una parte pide autenticidad, la otra teme el juicio. El conflicto se expande como fiebre moral, y el individuo, agotado, empieza a dormirse despierto. Vive entre gente, pero está ausente de sí. Se convierte en marioneta de sus deseos, en ilusión que intenta convencerse de que es real. Hay una ironía terrible. El ser humano pelea con todas sus fuerzas por afirmar su identidad, pero esa misma identidad lo encadena. Cuanto más intenta ser alguien, más se aleja de su esencia. Es como un viajero que, buscando su destino, camina en círculos en el desierto, siguiendo sus propias huellas. El mundo moderno refinó esta tragedia. Inventamos espejos más claros y máscaras más elegantes. Llamamos personalidad a los impulsos domesticados que mostramos para no ser devorados. Pero, ¿qué es una personalidad sino un disfraz aceptable? En cada rostro humano hay una lucha contra el olvido de sí. Buscamos reconocimiento, amor, prestigio, como mendigos de sentido. Queremos ser alguien porque tememos el vacío, pero el vacío siempre vence, porque no es el enemigo, es el fondo mismo del ser. Y tal vez el verdadero descanso empiece cuando dejamos de pelear con ese vacío, cuando aceptamos que el yo es una ilusión necesaria, que liberarse de ser alguien es el primer soplo de paz. Piensa, ¿quién serías si nadie te mirara? Si no existieran ojos para juzgar, boca para comentar, espejos para reflejar, ¿qué queda cuando te quitan los nombres, los roles, las máscaras? Tal vez nada, y es justo en ese nada donde empieza la verdad. El cansancio de ser alguien es el de cargar el peso del propio artificio. La mente humana es ingeniosa, inventa máscaras y luego olvida que las creó. Como el escultor que adora su estatua y le ruega aprobación. Ridículo, sí, pero trágico también, porque ese es nuestro retrato colectivo. ¿Cuántas veces te has mirado sin reconocerte? ¿Cuántas veces fingiste certeza mientras el corazón temblaba? ¿Cuántas veces sonreíste solo para sobrevivir? Hay un instante silencioso entre el gesto y la intención en que el alma susurra: yo no soy esto. Y enseguida, el pensamiento la silencia. Ese instante es un destello de verdad, pero casi siempre lo ignoramos, como quien cierra la cortina para no ver la luz. Y quizá la verdad nos cansaría más, porque reconocer que el yo es un papel es aceptar que vivimos engañados. Pero de ese engaño sacamos propósito. Somos actores que, aun sabiendo que todo es ficción, sienten dolor real al decir la última línea. No hay escape fácil. El escenario es el mundo y el papel inevitable. Pero existe un modo de actuar sin perderse, de vivir sin ser esclavo de la propia imagen. Ese modo nace de mirar sin identificarse. El hombre que observa su condición sin resistirla encuentra una libertad rara, no la de ser lo que quiere, sino la de dejar de querer tanto ser. Porque el querer es una prisión. Mientras el hombre desea,
sufre. Pero al comprender la naturaleza del deseo, el sufrimiento se transforma en sabiduría destilada. Mira el río, que corre sin urgencia de llegar. No finge ser mar ni montaña, simplemente fluye, y al fluir se conserva. El ser humano, en cambio, teme al fluir. Se aferra a etiquetas, memorias, conquistas. Todo lo que escapa al control le aterra. Pero justo en esa fluidez habita la serenidad que busca. Sí, hay un cansancio profundo en sostener una forma cuando dentro todo es movimiento. Intentamos ser coherentes, pero la vida es contradicción. Queremos estabilidad, pero el corazón cambia a cada suspiro. La estabilidad es el paraíso que la razón inventó para calmar el caos de la voluntad. Dentro de cada uno hay una tormenta contenida, disfrazada de calma. Por fuera, cortesía y cálculo. Por dentro, el viento furioso de deseos enfrentados. Y el cansancio nace de ese conflicto. Ese peso que sientes, ese tedio constante, esa fatiga que no se cura durmiendo, no está en el cuerpo. Está en el alma que se esconde tras un disfraz. El descanso verdadero no se encuentra en el sueño, sino en el silencio interior. Pero el silencio asusta, porque en él todo lo que creía ser empieza a desvanecerse. Y sin embargo, es en ese desvanecimiento donde mora la libertad. Porque solo lo que se disuelve puede ser total. El alguien que quiere ser es como una ola que se rehúsa a romper, olvidando que el mar no termina en ella. La ola es pasajera, el fondo es eterno. El cansancio de ser alguien es la más humana de las dolencias y quizá también la más necesaria. Presiona, duele, oprime, hasta que un día obliga a soltar, a dejar caer el nombre, el rostro, las expectativas, a mirar hacia adentro y ver que nada era tuyo, que ser es únicamente un accidente de la voluntad y la voluntad el origen del sufrimiento. Pero hay belleza aún en la extenuación, porque toda verdad nace cuando la ilusión se agota. ¿Qué significa agotar las ilusiones? Es darse cuenta de que todo lo que llamas yo es espuma sobre el mar de la existencia. Bajo ella hay un silencio profundo, y ese silencio es el que siempre tememos. Huyes de él con tus pensamientos, tus planes, tus distracciones. Pero en cada momento de soledad, la vida te devuelve a ese silencio, como una madre que recuerda a su hijo quién es. Al huir de sí mismo, el hombre inventa ocupaciones, crea ambiciones, busca aplausos, trabaja, consume, desea, habla sin parar, creyendo que el ruido lo salvará del abismo. Pero no hay distancia posible de uno mismo. Todo afuera es espejo de lo interior. Imagina a un actor que, olvidando que la obra terminó, sigue en el escenario cuando el público ya se fue, las luces apagadas, el teatro vacío, y él recitando sus líneas al aire. Así vivimos, aferrados a papeles que ya no tienen sentido. La existencia entera es intento de llenar el silencio. Lo hacemos con moral, con progreso, con fe. Tejemos una historia para soportar el absurdo. Pero todo hilo se revienta, y entonces llega el cansancio de sostener el propio mito. Es un estado melancólico, despertar lento tras una fiesta larga con ecos de música en un salón vacío. El hombre moderno vive entre eco y silencio, entre lo que finge ser y lo que sospecha no ser nunca. Y mientras más busca llenarse, más se aleja. Ser alguien todo el tiempo es un oficio agotador. Ningún trabajo exige tanto como mantener la máscara. El cuerpo puede descansar, el yo jamás. Vigila, calcula, compara. Es el carcelero preso dentro de su propia celda. Y la celda está hecha de imagen y aprobación. Muchos creen que ser alguien es triunfo. Yo lo veo como ruina, porque la individualidad, aunque parece libertad, es una prisión delicada. Al decir yo, empieza el sufrimiento. Deseamos ser reconocidos, pero el reconocimiento se vuelve veneno. Cada aplauso nos exige otro. Y así,
El hombre se hace esclavo del público invisible. Conocí en la imaginación a un hombre que huyó a las montañas. Cansado de fingir, dejó nombre y ropa atrás. Al inicio fue libre, pero un día, al ver su reflejo en el lago, sintió miedo, el miedo de no ser nadie. Comprendió entonces que su soledad era otro disfraz. Ser nadie requiere no solo quitarse los papeles, sino derrumbar el centro que los sostiene. Y eso es terrible, porque el instinto busca permanencia. La mente rechaza el cambio, pero la vida, indómita, se ríe de nuestros intentos por fijarla. Quien entiende que la esencia del mundo es voluntad ciega, descubre que solo en la contemplación hay descanso. El cansancio tiene utilidad, es la llamada de atención del alma. Cuando todo se agota, el personaje cae, y en ese colapso aparece la lucidez. Ves el teatro por lo que es. No hay público, solo vacío y posibilidad. La redención no consiste en dejar de actuar, sino en hacerlo sin creer el papel. Vivir sin apropiarse del drama, sufrir sin identificarse con el dolor, porque toda herida nace del apego a la imagen. El ser humano teme la nada, pero en ella el alma descansa. No es vacío de desesperación, sino silencio después del ruido. El nada es el abrazo de lo real sin máscara. Es regresar al origen antes del pensamiento. El cansancio te dice que te perdiste en la actuación. No se cura con distracción, sino soltando. Suelta el nombre, el deseo de mejorar, incluso la ambición de entender. Porque hasta el anhelo de ser mejor es otra forma de seguir siendo alguien. Tú crees que el fin es encontrar sentido. Yo creo que es liberarte de necesitarlo. Cuando el sentido se disuelve, aparece una calma infinita. Nada cambia, pero todo se aclara. El hombre libre de ser alguien no se vuelve pasivo. Actúa, habla, trabaja, pero sin teatro. Su presencia no es esfuerzo, es respiración. Ya no intenta brillar, simplemente deja que la luz sea. Y paradójicamente brilla de forma serena, porque ha dejado de resistirse, y así, sin buscarlo, cesa el cansancio. Aún así, el mundo no calla. Las voces, los rostros, las promesas, en cada esquina una nueva identidad lo espera. Y como mariposa ante el fuego, el hombre se lanza al disfraz que lo quema. La ilusión de ser alguien es dulce y por eso cuesta tanto soltarla. El ciclo se repite, nacemos inocentes, aprendemos a fingir, nos agotamos y luego intentamos recordar quiénes éramos antes de fingir. ¿Quiénes éramos antes? Esa pregunta no tiene respuesta hablada, solo el silencio responde, y el silencio no dice, disuelve. Quien comprende esto no intenta curar el cansancio, sino aprender de él. Hace del agotamiento su maestro. Cuando la energía de sostener al yo se agota, la mirada cambia. El mundo deja de imponerse. El otro ya no es rival ni espejo, es reflejo de la misma fatiga. De ahí nace la compasión. Nada une tanto a dos seres humanos como el reconocimiento del cansancio compartido. Cuando el orgullo cae, solo queda el ser, y el ser es el mismo en todos. Entonces, la distancia desaparece. El amor verdadero no quiere poseer ni corregir. Reconoce el dolor del otro y lo abraza. Esa aceptación es descanso para el alma que se hartó de juzgar. Y lo más curioso, al dejar de esforzarse por ser alguien, la vida por fin fluye. Las cosas suceden sin peso, falla y no pasa nada. Llega la pérdida y hay paz, porque nada ya es personal. La tragedia y la alegría se vuelven notas de una misma melodía que nadie compuso. Somos instrumentos y la música toca a través de nosotros. Al fin comprendemos, el cansancio era necesario. Era el umbral entre lo falso y lo verdadero. Sin cansarse de la mentira, nadie ve la verdad. Sin agotar el personaje, nadie descubre el silencio.
El cansancio no es castigo, es la puerta por donde volvemos a lo esencial. Y lo esencial no requiere nombre, forma ni máscara. Es lo que queda cuando el acto termina y el actor se retira, lo que observa mientras los papeles se desmoronan. Llamémoslo alma, conciencia, nada, lo que quieras. Los nombres son muros. Así se disuelve la carga de sostener la identidad. Así termina el cansancio de ser alguien todo el tiempo, no con victoria, sino con rendición. El ser humano, por fin, comprende la única sabiduría que libera, la de que no hay nadie que liberar. Silencio, respira, el escenario está vacío, y en ese vacío todo vuelve a comenzar.